Muy buenos días, me da muchísimo gusto estar con ustedes en este ciclo tan interesante que ha preparado para explicar esta idea de cómo se fue creando a través del arte una identidad para nuestro pueblo y para nuestro país. A mí me toca participar en la parte que se llama Matria Mexicana. La palabra matria se lo puso a nuestra patria una persona que fue mi profesor, el historiador, el doctor Luis González y González, que decía que la patria también es matria, madre. Sí, la idea de que es femenina, la patria, la nación, la tierra, es muy antigua. Miren, yo quisiera como historiadora explicarles que las palabras también tienen historia. Y como vamos a ver hoy, en esta forma en que podemos ver las imágenes, los objetos de arte, también como textos históricos, como testimonios de una época, porque lo son, podemos también encontrar de dónde vienen muchos de los significados y de los símbolos que las pinturas tienen a través de los siglos y a veces no sabemos de dónde vienen, pero es muy interesante ver que en estas pinturas que hoy vamos a ver, en esta idea de creación de un sentido, de una identificación de patria, están ideas muy antiguas, vivas hasta la fecha. Empecemos por recordar que la idea de que las pinturas, o las obras de arte son textos históricos, son eh, evidencias que debemos de analizar, pues hoy es muy importante. El historiador Tomás Pérez Bejo, que se ha dedicado mucho a este tema, nos indica que desde los años 1980, por ahí del siglo pasado, del siglo XX, se le dio importancia creciente a la imagen como una de las fuentes que los historiadores tenemos que usar para comprender una época. Y sí, es cierto, es importante y tiene sus características especiales como lo tiene un documento histórico. No quiere decir eso que estemos hablando de que todo lo que dice el documento histórico que encontramos de la época que sea, o la pintura, o la escultura, o el objeto de arte, sea totalmente idéntico a la realidad. No, los textos históricos, las fuentes históricas muy antiguas, de la antigüedad a la fecha, pues nosotros los historiadores tenemos métodos para encontrar dónde está lo real, dónde está la evidencia de que algo sí sucedió y dónde está lo añadido, la percepción de quien lo escribió o quien preparó la imagen, pues para añadir parte de lo que esa persona tiene de simpatías o de antipatías o de una formación o un sistema de valores propio de la época. También eso lo hacemos. Yo quisiera empezar esta plática con ustedes tratando de encontrar de dónde nos vienen ciertos símbolos en nuestras imágenes para retratar a la patria, a la matria mexicana. Miren, he querido hacer las comparaciones entre estas dos, son dos. Una se llama Alegoría de México, a su lado izquierdo, y es anónima, no sabemos quién la escribió. Se cree en algunos casos que fue escrita, pintada entre 1822 y 23. Otros dicen que en los primeros años del siglo XIX, pero es temprana, dentro del siglo XIX. Y la segunda, que vamos a comparar con esa, es ya posterior, como de 1868, 67, 68, 67, no creo, ya les explicaré por qué, pero sí, de 68 a 69, por un artista, ese es identificado, del cual hablaremos después, Petronilo Monroy, y es una alegoría de la Constitución de 1857, tan importante para el periodo del siglo XIX. Empecemos pues con la primera. Fíjense bien en la primera escena, esta anónimo de Alegoría de México. Fíjense bien sus características que tiene. Empecemos por ver que es una mujer, la patria. Fíjense que eso me quiero referir a algo muy hermoso que hemos tenido como una parte de la tradición del Nuevo Mundo y de nosotros como mundo americano. Si ustedes se acuerdan,
en 1507 apareció por primera vez un mapa de América. Apareció como parte de un libro que se llama Cosmografía Introducción a la Cosmografía, hecha por un grupo de monjes cartógrafos en el monasterio de Saint-Dié, en lo que hoy sería la actual Lorena en Francia. En esa época era germana, pero ahora es francesa. Ese grupo de cartógrafos habían recopilado todo lo que se conocía hasta ese año de cartas, de mapas, de conocimientos geográficos de la época. Y entonces escriben en ese texto algo que a mí me emocionó mucho cuando lo leí por primera vez y cuando tuve la enorme experiencia emocionante de ver el mapa pintado por ellos en 1507, donde por primera vez aparece el nombre América. No es todo el continente, no lo conocía Américo Vespucio, que fue el que escribió esta carta, de donde ellos van a sacar esta información. Esa carta es de 1504 y fue una carta que este viajero, Américo Vespucio, donde describió y dijo algo muy importante. Esto no son islas, esto que han hablado de que se han encontrado unas islas, no son islas. Dice, yo he estado en esta zona, él estuvo en lo que hoy sería parte de Brasil y parte de Venezuela, y los ríos son muy caudalosos, esos no son posibles en una isla. Entonces, esto dice, es una cuarta parte de la tierra. Esto, nosotros conocemos tres, decía, África, Asia y Europa, pero esto es una cuarta parte. Y además dice, esto es un nuevo mundo, no son islas. Eso les impresionó mucho cuando leyeron esta carta, estos cosmógrafos, y añadieron en su historia de la cosmografía y dijeron algo muy hermoso. Hemos leído, conocemos lo que hizo este viajero, Américo Vespucio, pero ¿cómo? Las tres partes de la tierra que conocemos tienen nombres de mujer, nombres femeninos, África, Asia y Europa, le hemos llamado a estas tierras de América. Ahí vino otra vez la idea de lo femenino, la tierra, eh, la, la, la tierra que nos alberga como una mujer. Y entonces América nace así en 1507. Bueno, les recuerdo que Colón ya estaba muerto, había muerto en 1506 y también Isabel la Católica había muerto en 1504. Ellos no conocieron la palabra América. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque ahora fíjense que algo muy importante vamos a ver. Quiero que se fijen en esta imagen de la patria, que es como de 1822-23, apenas naciendo la nación mexicana, que nace hasta 1821 y también la nación, el Estado-nación. Como veremos, nunca hubo una nación mexicana ya existente, preexistente, ¿no? La nación realmente y el Estado-nación se va a establecer como una nación soberana independiente en el año 21. Y aparece esta imagen. Fíjense en las características de esta imagen. En primer lugar, todo lo que tiene un origen. La persona esta que personifica a la nueva nación tiene una diadema con plumas, la pueden ustedes ver. Tiene un faldellín de plumas, tiene un carcaj en la mano para la guerra, tiene en su otra mano un arco, digo, tiene un cuerno de la abundancia, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, en sus pies tiene la bandera tricolor. ¿Por qué les digo esto? Porque esta idea no es un imaginario nada más de 1821. Fíjense desde cuándo viene. La primera vez que aparece, y la vamos a ver, la figura del supuesto habitante de este nuevo mundo va a ser en 1493 y lo podemos ver en un grabado que ya verán. ¿Cuándo? Pues cuando en 1493 se imprime la primera carta de Colón y una persona, aquí la pueden ver, la primera vez que aparecen unos habitantes completamente desnudos, salvajes, sin ninguna cultura. Esa es la primera idea del hombre del Nuevo Mundo, que aparece en la carta de Colón en el año 1493, impresa en ese año. Es la primera idea de lo que no conocen, porque quien hizo ese dibujo, por supuesto que no ha visto ni conoce nada de los habitantes, pero eso se va a quedar.
La que sigue, que nos vuelve a aparecer, fíjense de qué año es, de 1505. La siguiente grabado lo van a ver. Ese aparece, ahora ¿saben dónde? En la carta de 1504 de Américo Vespucio, que se va a imprimir. Y al imprimir se hace este dibujo. Y es una playa donde están mujeres, hombres, niños, todos, fíjense lo que traen, iguales todos. Traen un penacho de plumas o una diadema de plumas, traen un faldellín, todos de plumas, traen plumas en los pies, ¿verdad? Todos iguales. Fíjense cómo aquí la imagen va a homogenizar y hacer a todos los habitantes de este nuevo mundo como si todos fueran iguales. Y así se va a quedar la imagen. Fíjense en lo de arriba, en lo que usan y veremos cómo eso continúa. La que sigue, por favor. Aquí, en esta imagen posterior, imagínense que está en el Museo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia, es Cortés con los que van a ser bautizados estos caciques indígenas. Todos traen su penacho de plumas, su faldellín de plumas. Sigue esta idea, este es del siglo XVIII. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pues que eso continúa como la imagen del indio. Curiosamente, y fíjense bien, nuestros países, nuestros pueblos americanos, diríamos, nuestros pueblos, todos aceptan esa imagen, que obviamente no es general, es falsa, fue inventada por unos europeos que nunca habían visto a los habitantes, pero esta imagen va a quedar grabada y es lo mismo que ustedes pueden ver, ahora sí, lo van a ver, si quieren volvemos a la imagen que vimos al principio, que está en esta imagen. Fíjense, tiene en la parte de arriba esta Huitzihuitli se llama, es un tocado con plumas, ahí está. Lo mismo que vemos desde el principio, ¿verdad? Desde todas estas imágenes que les mostré desde el siglo XVI. Tiene su faldellín, lo pueden ver, ¿verdad? Ahí de plumas, ¿verdad? Pero tiene también un carcaj, ¿verdad? Este tipo de armas va a aparecer por primera vez, ¿saben dónde? En 1576, en el lienzo de Tlaxcala, los indígenas con un carcaj para las flechas. Eso va a continuar y el carcaj va a aparecer, va a seguir apareciendo en nuestras imágenes. Si ustedes ven, por ejemplo, en Filadelfia, un hermoso, muy buen retrato de Agustín de Iturbide como emperador, y le ven su capa tiene un carcaj y tiene el águila fundadora de México Tenochtitlan, porque el imperio mexicano, el primer imperio mexicano de Iturbide, se creía, no era, pero se creía que era la continuación, volver a un supuesto imperio mexicano. No le decían mexica, pero a eso se referían, como si hubiera existido en 1519 cuando llegó Cortés, había un imperio mexicano. Pues claro que no. La idea de imperio ni siquiera es de nuestro nuevo mundo, ¿no? Eso era europeo o era del mundo antiguo, ¿verdad? Había habido imperios, el persa, había imperio romano, etcétera. Bueno, pues eso no existía en el mundo nuestro, pero así se lo aplican. Y lo van a seguir haciendo. Si ustedes ven también, por ejemplo, el escudo del primer imperio mexicano, es interesante, el águila está allí, pero arriba tiene exactamente esta diadema llamada Huitzihuitli con las plumas, igual. Y también la capa de Iturbide trae su carcaj y trae el águila fundadora. Y sabemos que eso es lo que ellos creían, que volvían en 1821, precisamente otra vez a 1521, cuando se había acabado o se había conquistado la Ciudad de México. Fíjense cómo vamos repitiendo algo que en la imagen vuelve a aparecer. Quiero que se fijen también, y eso es importante, el cuerno de la abundancia también aparece por primera vez en un mapa de 1574. Lo hizo un italiano, Giovanni de Becchi. Allí América está vestida con esto, el plumaje, pero también tiene un cuerno de la abundancia. Significa la riqueza, el valor de la riqueza de la naturaleza americana, de todo lo que puede contener este nuevo mundo. La que sigue, por favor. Esto fue pues esta primera visión de nuestra nación ya como la patria. Pero fíjense lo que va a suceder pasados los años, y esto es muy importante porque los años y la experiencia
que ha vivido el pueblo desde 1821 hasta el año 57, que en este caso es la Constitución de 57, ¿qué nos muestra? Pues nos muestra algo muy diferente al concepto que acabamos de ver. Ya no hay faldellín, ya no hay el tocado de plumas, ya no hay carcaj, ya no hay el cuerno de la abundancia, ya esta patria, esta matria, es una mujer, pero es una mujer que ya no es indígena propiamente dicho, es una mujer probablemente mestiza y está descendiendo del cielo, está bajando del cielo. La pintó un pintor que nació en 1836 y va a morir en 1882, Petronilo Monroy. Ha sido reconocido como un pintor sobresaliente del llamado nacionalismo pictórico, es decir, los que quieren con la pintura dar una identidad nacional a este país. Él va a pintar héroes nacionales como Morelos, como Iturbide, va a pintar imágenes precolombinas, va a pintar símbolos del México independiente, como por ejemplo la Constitución de 57. Quiero que se fijen en la diferencia con la anterior. Ya no tiene todos estos aspectos de la mujer supuestamente que representa una patria americana, como si todas fueran iguales, con faldellín, todas iguales en todo el continente. Ahora no. Pero aquí ha pasado algo desde que se pintó aquella de 1822-23, han pasado años muy importantes hasta el año de 57. Esta pintura no está pintada en 57, está pintada por 1868. Ya terminó el Segundo Imperio Mexicano, pero ¿qué ha pasado? Que es muy importante que recordemos qué ha vivido el país para que esto sea posible, esta personificación de la patria sí. Fíjense, de esa patria independiente de 1821, este país había sufrido mucho. Había tenido invasiones, como la invasión de 1829 del general Isidro Barradas, para poder recuperar lo que ellos querían volver a tener la Nueva España en la monarquía española, cosa que no van a lograr en 29, van a ser vencidos. En 1836, una guerra muy dolorosa, la pérdida de Texas, pero de una manera también completamente, eh, pues, de una manera cruel, porque cuando uno estudia lo que pasó en esa guerra de Texas en 36, lo que uno ve, por ejemplo, en el caso del Álamo, que hasta Walt Disney ha hecho una película, pues ahí los héroes son los norteamericanos, hasta un supuesto muerto ahí, que no se murió ahí, que fue David Crockett. Bueno, pues todos los niños de Estados Unidos y de México con sus gorritos y todo, igual que David Crockett. Bueno, quiero decirles que los historiadores que hemos estado en el Álamo y hemos analizado todos los documentos, vemos otra cosa que no tiene nada que ver con la realidad. En primer lugar, de 189 defensores del Álamo, ¿cuántos son tejanos? 6. 183 vienen de 22 estados de los Estados Unidos. Vienen armados, vienen a tomar una tierra que no les pertenece, ¿sí o no? Bueno, pues eso lo vivió México. En 1839, la guerra con Francia, llamada la Guerra de los Pasteles, es una situación, si quieren, breve, pero toda dolorosa. Allí va a perder una pierna, la pierna izquierda Santana. De 1846, 1848, una guerra muy dura, muy difícil, la guerra con la invasión de Estados Unidos, otra invasión, porque no puede uno como historiador más que ver, no tiene ninguna razón. Tienen que crear un incidente que lo van a crear por órdenes del presidente Polk en el norte de México, un incidente para tener pretexto para declarar la guerra a México, la declaran y van a llevarse más de la mitad del territorio. Un golpe muy fuerte para todos los habitantes de esa época. 1857 a, a 1860 para unos, o 1858 de enero en adelante hasta enero de 61, la guerra de 3 años o la guerra de reforma. La guerra más cruel de las que hemos tenido, donde según el profesor que ha hecho una investigación muy importante, que es Will Fowler de la Universidad de St. Andrews en Escocia, y su magnífico libro sobre esa guerra, en donde nos explica que en más de 70 batallas de esa guerra murieron entre 40 y 1,200 personas en cada una de esas batallas.
la guerra más cruel, más dura, porque era entre hermanos, que tuvo en el siglo XIX en nuestro país. También la acababan de vivir. Bueno, y después en 1862, ustedes todos acordarán, la batalla en Puebla, en que gana el ejército mexicano, pero que en 63, el año siguiente, ya está el ejército francés otra vez en la Ciudad de México y se va a acabar el Segundo Imperio en 1867. Fíjense que todo esto, si ustedes se fijan, puede explicar ahora otra visión de esta patria, la patria que a pesar de este historial tan difícil que les he contado, está bajando del cielo. Fíjense que en su mano izquierda trae unas tabletas que dicen Constitución de 1857. Nos indica que están equiparando la Constitución de 57 con las tablas de los 10 mandamientos que Moisés le va a dar al pueblo de Israel. No trae un papel, no trae un documento, trae unas tablas, como diciendo, estas son como los mandamientos esenciales para esta nueva nación, pero en la mano derecha, y eso es muy importante, trae una ramita, ¿verdad? De olivo. ¿Qué significa eso? La paz. Lo que quiere esta patria, como una especie de ángel divino, es la paz. Ese es el destino de este país. Lo mismo que dice el himno nacional escrito por González Bocanegra. No se les olvide lo que dice el himno. ¿Cuál es el destino de esta patria? Lo que el ángel divino le dio por orden de Dios. ¿Y qué le dio? La paz. Eso fue lo que le dio. Le dio, ¿se acuerdan? Les dio el olivo, esa ramita. Esa ramita también tiene todo un antecedente. No es porque sí que esa ramita de olivo signifique paz. Fíjense, si hoy se fijan en la ONU tiene como símbolo esa ramita, porque significa paz. Pero ¿de dónde viene? Pues del Antiguo Testamento, de la época de donde se explica lo de Noé y su arca. Acuérdense que Noé sale con todos estos animales que salvó para que no murieran todas las especies, pero quieren saber cómo regresar si ya está seca la tierra para poder desembarcar y mandan a esta palomita y cuando la palomita regresa con una ramita de olivo seca, pues entonces ya pueden desembarcar. Por eso, desde entonces, ese ramito de olivo significa paz. ¿Cuál es entonces para este pintor el destino? Al igual que lo que dice el himno en 1854, lo mismo. El ángel divino te dio como destino de Dios la paz. Acá es lo mismo. Después de todo lo que les dije que ha sufrido el país, esta pintura nos está diciendo, esta patria, esta matria, es como un ángel que baja del cielo, nos da unas tablas tan importantes como unas tablas, la Constitución del 57, y nos da la paz como nuestro destino. La que sigue, por favor. Bueno, no, ahora vamos a ir a otras dos. Estas dos, ¿por qué las he unido? Fíjense bien en qué años están escritas estas dos. Es importante que vean, la primera, la del lado izquierdo, no tiene ahorita una fecha exacta, pero creemos que es como de 1834. Es la alegoría de la independencia de México. ¿Y qué vemos aquí? Fíjense, es importante el año 1834. ¿Quién está de vicepresidente de la nación? De presidente está Antonio López de Santana, pero vicepresidente, que realmente es el que gobierna, porque Santana no le gustaba vivir en la Ciudad de México y cada vez que podía se iba a Veracruz, está realmente gobernando Valentín Gómez Farías. Aquí vemos algo que hoy, desgraciadamente, ya no ni recordamos ni entendemos. Está, por un lado, del lado izquierdo, ustedes pueden ver a Iturbide vestido de civil, y eso está correcto, ya veremos por qué, y al otro lado derecho está Hidalgo. Ustedes atrás ven a la patria. Fíjense bien cómo está la patria. La patria, que está ya en una estatua, también tiene todavía su diadema, esta prehispánica, con las vestida como un poco, no tanto ya con faldellín, ya más bien como un poco de túnica, pero trae todavía la diadema prehispánica de plumas, ¿verdad? Ahí está en una estatua. Pero aquí lo interesante, fíjense bien,
Está del lado izquierdo un grupo de hombres. En el lado izquierdo se ve uno quizá del ejército insurgente, se ve un oficial del ejército virreinal y un guerrillero o un civil. Están indicando que eso fue lo que fue el movimiento trigarante, la unión de todos por una idea común que fue la independencia. Ya no va a haber insurgentes y realistas, ya no va a haber más que un solo ejército. El ejército mexicano nace en 1821. Primero se llama trigarante por las tres garantías, que ustedes se acordarán que era la religión, la independencia y la unión, con tres colores emblemáticos: el verde para la independencia, el blanco para la religión y el rojo para la unión. Yo no he encontrado, y miren que lo he buscado por 50 años, se los aseguro, en los archivos, porque a mí me fascinan los archivos, ese es mi trabajo como historiadora. Quiero decirles que he buscado entre todos los papeles, que hay muchísimos de la época de Iturbide, si alguien me explica por qué Iturbide, porque los escogió Iturbide, escogió esos tres colores. Mi única explicación, y esto es una hipótesis porque no tengo las pruebas y los historiadores tenemos que dar evidencia de todo lo que decimos, es que él de niño estudió más o menos hasta los 15 años en un seminario, en el Seminario de San Pedro en Valladolid. Y un muchachito que estudia esos años en el seminario conocía algo básico que podía ser la emblemática. La emblemática que representa a las tres virtudes teologales más importantes del cristianismo, las que son la base de toda sociedad cristiana, son, si ustedes se acuerdan, la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, ¿cuáles eran los colores que representaban a las tres virtudes teologales? Si ustedes se acuerdan, y si no, busquen el Purgatorio en la obra de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, y verán que hay un momento en que tres carros entran: la fe vestida de blanco, blanco, la esperanza vestida de verde y la caridad de rojo. Lo mismo que va a ser, de alguna manera, la idea de que esas tres virtudes son las que forman una sociedad. Entonces, yo creo que un muchachito como Iturbide, que estuvo en el seminario hasta casi los 15 años, conocía esta emblemática y era algo muy conocido en la época. Si ustedes se acuerdan, en el año 1813, cuando Manuel Tolsá termina la Catedral de la Ciudad de México, ¿qué le pone para coronar el trabajo de la catedral, que se había iniciado el 16 y termina en 1813? La fe, la esperanza y la caridad. Eso era muy importante y yo creo que en eso está basado nuestros tres colores: la fe, la religión, blanco; el verde, la esperanza, la independencia; y el rojo, la caridad, la unión de todos los habitantes, ¿verdad? El amor. Yo creo que de ahí viene. Bueno, pues en este lugar, ustedes vean, de un lado, estos tres grupos que se van a unir para el ejército trigarante, que ya no tiene esas divisiones terribles de la guerra civil de 10 a 20. Y ustedes pueden ver también, y es importante, al lado derecho una estatua. Fíjense la estatua de Minerva. Esa estatua de Minerva es interesante porque aparece también en la coronación de Iturbide, en una alegoría que está también en el castillo de Chapultepec, y ustedes la pueden ver ahí. En esa alegoría de la coronación de Iturbide del año 1822, está Minerva coronando Iturbide. Pero ¿saben qué trae Minerva en la cabeza? Pues trae una diadema prehispánica en la cabeza. Y está el tiempo, aquí también está, ahí pueden verlo abajo, está el tiempo ahí sentado, ¿verdad? Como diciendo, el tiempo está aquí de testigo de lo que está pasando. Se ha logrado la independencia. Ustedes ven volar allá arriba el águila representante, que va a estar representada en el escudo nacional, cuando se acepta ya formalmente como escudo nacional en la bandera. Pues en octubre de 1821, cuando José Miguel Guridi Alcocer, creo que es en ese momento presidente de la Junta Soberana Gubernativa del Imperio de Iturbide, creo que decide, él sugiere que se ponga en la parte blanca, ya en franjas verticales, que se ponga en el centro el águila
fundadora de México Tenochtitlan. Y ahí va a estar desde 21 para siempre, hasta hoy. ¿Ven? ¿De dónde nos viene todo esto? Y a su lado derecho quise yo compararla con una, en este caso no es pintura, es una estatua de Iturbide, que está hecha por Manuel Vilar, un gran escultor de origen catalán. Había nacido en Barcelona en 1812 y va a morir en 1860 en la Ciudad de México. Esta está vaciada en yeso con pátina y existe en el MUNAL. ¿Por qué lo pongo y por qué esta es una obra que está hecha en 1850? ¿Saben por qué se los digo? Así como les expliqué que esta obra creemos que es de 1834, la de la alegoría acá de Iturbide y de Hidalgo juntos, y acá Iturbide en el año 50, porque es posible en esos dos momentos, en los 30 y en los 50, esa aceptación y ese recuerdo auténtico con respeto a Iturbide. ¿Por qué hoy no? Desgraciadamente tenemos hoy un olvido total de la realidad. Me acuerdo, y ustedes se acordarán conmigo a lo mejor, que en 1971 el presidente Luis Echeverría hizo un decreto presidencial declarando único consumador de la independencia a Vicente Guerrero. Y fue Iguala y dio un discurso en donde no se mencionó nunca a Iturbide, nunca. Si ustedes se fijan en estas dos imágenes, hay algo que hace posible que existan. Son los años en que fueron hechas, que fueron eh, hechas por los artistas. La primera, la del lado izquierdo, que es esta alegoría de la independencia de México, tanto con Hidalgo como con Iturbide, eso es posible porque es del año 1834 quizás. ¿Quién está en el gobierno de la República en ese momento? Desde 1833 y 34 gobernaba Antonio López de Santana, pero López de Santana no le gustaba vivir en la Ciudad de México y siempre dejaba a su vicepresidente, don Valentín Gómez Farías, a que él gobernara. Y ahí, en esos años, cuando está pintada esta alegoría, estaba Valentín Gómez Farías. Valentín Gómez Farías fue, cuando era diputado del primer Congreso ya mexicano constituyente de 1822, siendo diputado, él con 45 diputados más escribió una petición al Congreso pidiendo que se eligiera como emperador a Agustín de Iturbide. Fue él el que inició esa petición. Y es interesante ver que fue un gran liberal, uno de los grandes creadores de la primera reforma liberal de los años 33 en adelante, quien ya cuando se va, diríamos, al exilio, que va a irse a Estados Unidos, allá se hace muy amigo y se sigue estando en correspondencia con la familia de Iturbide, que también estaba en el exilio, que estuvo en Nueva Orleans y luego estuvo en Washington, D.C. Bueno, él se correspondía con ellos. Entonces, claro, durante el periodo que fue vicepresidente y presidente, era normal que estas dos figuras juntas se vieran como un alfa y una omega del periodo de la emancipación, que en realidad tenía razón de ser, porque los que nos dedicamos a la guerra de independencia vemos que el año 21 no está desconectado ni es contrarrevolución, tiene la presencia prácticamente de todo lo sucedido de 1808 hasta el año 21, de los diferentes proyectos de emancipación de los personajes, vuelven a aparecer otra vez en 21. No crean que son dos cosas tan diferentes. Por eso fue posible porque en el poder estaban personas que aceptaban lo que había hecho Iturbide. Y por eso también lo de Manuel de Vilar, que es un catalán, que es un excelente, como ustedes, un gran escultor, ¿verdad? Que se había formado en España, pero es un escultor que es de la época del romanticismo, donde se crean estas visiones de los héroes, en este caso Iturbide, vestido de militar, con un uniforme que tenía como coronel de las milicias, que era de milicias porque no era del ejército regular originalmente, pero del regimiento de Celaya, que fue siempre su preferido, pero además de eso trae
una túnica es como si fuera del Imperio Romano y con la bandera, diga, la bandera ya nacional. Eso fue posible también porque los años en que se hace, en los 50, ¿quién está otra vez en el año entre 50 y regresa en 53, nada menos que van por él a traerlo de Cuba? Pero ¿quiénes van por Antonio López Santana, que estaba en el exilio y que estaba en Cuba? Si dijeran ustedes, pues van solo, entre comillas, conservadores de un solo grupo, es interesante quién van por él. Entre ellos, Miguel Lerdo de Tejada, uno de los principales y más importantes liberales de la Reforma. Es más, le decían el Espíritu Santo de Juárez, porque era el que más radical de todos y que lo inspiraba y le daba ideas. Bueno, es él que lo va a nombrar ministro de Fomento Santana en 1853. Bueno, en esos 50 era posible también que se pensara en Iturbide como el libertador de la patria. Tan es así que Vilar, esta estatua la tenía planeado para una columna que sí iba a ser sobre la independencia, que también están los grabados en el Museo Nacional de Arte. Está la columna y el proyecto de columna, y allí iba a estar esta estatua a el Libertador, en ese momento que aceptado como Libertador Iturbide. Les decía yo que en 1971 era otra época. Allí el presidente López, perdón, el presidente Luis Echeverría hizo un decreto presidencial y el 24 de febrero de 1971 fue a Iguala. Y ahí dijo que el único consumidor por decreto presidencial era Vicente Guerrero. No se mencionó Iturbide en Iguala. Bueno, eso, como ustedes pueden saber, no es historia. Eso es propaganda política, idea de una persona que quiere imponer una idea de su régimen o lo que le conviene. Años después, platicando con él un grupo de historiadores, yo estuve en su casa, ya él era expresidente, y le dije, señor don Luis, lo que usted hizo en 71 nos hacía reír a nosotros en clase, en la licenciatura, cuando estábamos en la licenciatura en historia, porque ¿a quién se le ocurre hacer un decreto presidencial para decir, pues una barbaridad, porque no tenía ningún sostén? Y se rió y dijo, ay, mijita, eso lo hacemos por política. Pues sí, eso no es historia, ¿verdad? Bueno, esto fue posible por esos dos momentos, los 30 y los 50. Y la que sigue, y esta va a ser nuestra última comparación. Fíjense lo que son. Esto es muy interesante. Ustedes del lado izquierdo ven un cuadro que se llama Non fecit aliter omni natione. Está en latín un salmo, es el Salmo 147, que quiere decir, no hizo igual con ninguna otra nación. Está pintado en 1895, grábense este año, 95. ¿Por qué les digo esto? Porque algo sucedió en 95 muy importante, que está en relación con la Virgen de Guadalupe que tienen al lado derecho. ¿Por qué les digo esto? Miren, si ustedes ven este otro cuadro de la Virgen de Guadalupe, si ustedes pueden decir, no es una gran obra de arte, el pintor Cayetano Padilla, que la pinta en 1837, pues es una Virgen que sigue los cánones y las medidas que Miguel Cabrera y su grupo, que habían hecho todo un estudio de la imagen y habían publicado una obra que se llama Maravilla Americana, dándole exactas partes de la imagen y todas las características para que los pintores siguieran con mucho cuidado y no alteraran a la Virgen. Lo sigue, pero tiene algo que yo quiero que se fije en el lado derecho. Esa Virgen de 1837 tiene corona, ¿la ven? Está coronada. La original del siglo XVI tenía corona. Fíjense en eso, tenía corona. ¿Por qué la Virgen ya no tiene corona? Por el año 1895. ¿Saben qué sucede ese año? Una noche, el arzobispo de México llama a un pintor de la época muy reconocido y le dice, quiero que le borre la corona a la imagen. Y se la borra. La Virgen en todas las pinturas posteriores ya de finales del siglo 1895 en adelante y siglo XX y XXI, ya no tiene corona. Vayan a ver a la basílica, la Virgen le borraron la corona aquella noche de 1895, año en que va a estar la pintura otra. Y ahora les explico qué significa la otra.
del año 1895. Fíjense, aquí están mostrando una escena, pero que no es de 1895. Un grupo de jesuitas en el año 1756 van a ver al Papa. ¿Por qué van a ver al Papa? Pues porque los jesuitas se van, perdón, no es en 1750, me equivoqué, es en 1154. ¿Por qué lo van a ver? Y le llevan de regalo esa imagen que le están mostrando, que es un cuadro de la Virgen de Guadalupe pintado por Miguel Cabrera. Se la regalan al Papa. ¿Y quién es el Papa? Es el Papa Benedicto XIV, que él le llevan y le dicen, es su santidad, le venimos a pedir que acepte el patronato de la Virgen de Guadalupe sobre México. Digo, no era sobre México, perdón, sobre el virreinato mexicano, por el virreinato de la Nueva España. Y les dice el Papa, bueno, ustedes saben que los patronatos solo los puede dar la Santa Sede. Ustedes dieron un patronato en 1737, hicieron patrona a la Virgen de Guadalupe de la Ciudad de México. Y luego en 1746 la hicieron patrona de todo el virreinato de la Nueva España. No se pueden dar patronatos sin la anuencia de la Santa Sede, y ustedes lo hicieron sin preguntar y le dijeron, sí, sí es cierto, sí lo hicimos. Pero ¿sabe por qué lo hicimos? Porque la queremos tanto, es tan querida por nosotros, pues que sí, y sí hicimos eso. Y el Papa se sonrió y les confirmó el patrocinio y además les establece una fiesta litúrgica particular para la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, con una misa. Y menciona este salmo, es un salmo del Antiguo Testamento, el salmo, como les decía yo, este salmo, en donde lo que dice el salmo está dirigido, por supuesto, a Israel y dice, no ha hecho nada igual con ninguna otra nación. Este salmo ya se había aplicado a la Virgen de Loreto antes de a la Virgen de Guadalupe en este año. Se le había aplicado a la Virgen de Loreto, que también tiene una tradición piadosa detrás. Ustedes se acordarán que en el sur de Italia hay una basílica para la Virgen de Loreto, en donde supuestamente los ángeles trajeron de Nazaret la casita de la Sagrada Familia y ahí la pusieron. Y supuestamente esa casita, pues, es la de Nazaret. Si ustedes ven la casita, pues es imposible que sea de Nazaret, porque además es una casita europea y una casita realmente de la época de Jesús en el Israel o en la Palestina de aquella época, ¿no? Bueno, pero esa era una tradición piadosa. Y a eso se le había aplicado. Si ustedes van a la Basílica de Loreto en Italia, van a ver un arco que dice Non fecit aliter omne natione. Esta pintura está recordando eso. ¿Por qué les digo que es importante? Porque está hablando del tanto amor le tuvieron a la Virgen que es la excusa que le van a dar al Papa. Y el Papa se va a sonreír y les va a permitir que se acepte ese patrocinio, sobre todo en la Nueva España. Está pintada en 1895, el año en que el arzobispo de México manda hacer eso. Ustedes fíjense ahí en adelante, cuando vean que la Virgen no tiene, no tiene la pintura, no tiene corona, tiene que ser posterior a este año. Si tiene corona es anterior y más antigua. ¿Qué les digo con esto ya para terminar? Cómo la imagen nos da mucha información a los historiadores. También a veces nos desinforma, pero para eso estamos entrenados, para saber qué es real y qué no es real. Igual que los documentos escritos, que los testimonios escritos. ¿Ustedes creen que todo testimonio escrito dice toda la verdad? Pues no. Muchas veces sus testimonios están ya, pues, si ustedes quieren, con lo que la persona que los escribió siente, con sus sentimientos de antipatía, de simpatía. Y nosotros estamos entrenados para tratar de determinar qué hechos son reales, qué es de sustento, no meros adjetivos, no meras teorías ni interpretaciones, qué hechos sí sucedieron y qué no sucedieron. Con esto quiero decirles que veamos pues este arte
como lo es un arte que puede ser un instrumento para el análisis histórico, pero no necesariamente es la historia. Les voy a poner un caso muy importante para nosotros como mexicanos. Si nosotros hoy visitamos el Palacio Nacional y vemos los murales que pintó Diego Rivera de los años 1921 en adelante y analizamos esos murales, ¿qué vemos? Pues vemos cosas que no son reales y sin embargo los niños mexicanos y el público mexicano ve y los ve como si fuera de veras el proceso histórico de nuestro pueblo. En primer lugar, ¿qué hace Diego Rivera? Que está influenciado por una serie de ideas de su partido al que pertenece en ese momento, un partido comunista mexicano muy valioso por otras cosas, ¿verdad? Porque también hicieron conciencia de muchas cosas importantes, pero por otra parte, con una idea totalmente falseada de nuestra historia. Por ejemplo, todo lo que es virreinato, 3 siglos de virreinato, es oscuro, es cruel, es de explotación, es de esclavitud. No es cierto, no fue así. Esos 3 siglos, de 1521 a 1821, pues son la fragua de lo que somos como un pueblo de los más mestizados del mundo. Y se los digo, no lo digo yo solamente, los que han investigado, científicos actuales, médicos actuales que han estudiado el genoma mexicano lo dicen, se han encontrado todas las sangres del mundo en nuestra población. Además, fíjense dónde estamos. Estamos entre dos grandes océanos, por aquí han pasado todos. Y el mexicano es un pueblo mestizo, y eso es un valor. En algunas poblaciones, el mismo Estados Unidos, el mestizaje se ve con desdén, como si no fuera valioso. Es sumamente valioso. Somos seres humanos, hay una sola raza, la humana. No hay todas esas razas inventadas, no. Somos uno, somos pueblos todos hermanos, todos seres humanos. Se los digo para que vean cómo si uno va, admira el arte de un gran muralista como Diego Rivera y otros muralistas, pero eso no necesariamente es la historia y la realidad, es lo que él quiso decir. Y para él fue una época de oscuridad, de crueldad, tanto de los conquistadores, como pinta Cortés, como un enano verde, giboso, con una gran, así, todo distorsionado, horrible la imagen. Eso es Cortés para él. ¿Cómo pinta a los misioneros con una cruz, pero por otro lado está el conquistador o el español dándole de latigazos a toda una suerte de indígenas que van todos arrastrando algo como parte de su trabajo? Esa es la visión de un artista, no necesariamente la historia. Si nos sirve, ¿para qué nos sirve? Para ver cómo en esos años 20 la pintura, grandes obras del muralismo, estuvieron influenciadas por una serie de ideologías, pues que no necesariamente están sustentadas por la historia. Muchas gracias.